Tardes con todos y todas. Son las 6 de la tarde del 27 de agosto. Como ya tienen conocimiento, todos los jueves llevamos a cabo nuestro programa de encuentros virtuales Diálogo de Saberes. Esta vez se encuentra conmigo Karen Franco. Es una gran periodista, reconocida periodista y fundadora de la revista Level. Así que yo en breve la voy a invitar a que dé su saludo. Quien le saluda, Cintia Palomino Buleje, presidenta de la ONG ACFAS Perú. Quiero presentar a nuestra querida invitada. Ella, como ya lo indiqué, es directora de la revista Level de Colombia, docente en marca personal y relaciones públicas, periodista y gestora cultural con posgrado en cooperación para el desarrollo, máster en PNL. Ella nos dice que es devota de los contenidos que dan voz a aquellas personas que tienen ideas y proyectos revolucionarios. Así que brinda herramientas de relaciones públicas y de reputación para que capten la atención del público. Por 14 años, en sus diferentes roles de redactora, coordinadora de alianzas públicas y privadas y consecución de patrocinios, ha adquirido herramientas y trucos para potencializar la marca personal, la reputación de las empresas y contar historias que hacen la diferencia. Así que enfoca toda su energía en este propósito de vida, que es llevar la comunicación al máximo nivel de la inclusión y democratización. Para mí es un gusto contar el día de hoy con tan reconocida profesional. Tus saludos, querida Karen. Cintia, muchas gracias. Para mí es un gusto poder compartir contigo y un honor de que me hayas invitado a estos diálogos de saberes que estás realizando los jueves. He tenido la oportunidad de ver algunos y realmente es de mucho valor porque nos permite reflexionar. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Carol, por aceptar. Sé que ustedes tienen una agenda súper recargada, sé que el enfoque que ustedes dan y la revista que está direccionada a los derechos de las mujeres, a la igualdad de género, a luchar por esos ideales que de repente no todos lo hacen. Así que yo admiro mucho tu trayectoria y el trabajo que vienen desarrollando. Quiero comentarles que con la revista Level nosotros tenemos un convenio de cooperación internacional como ONG ACFAS Perú, que venimos desarrollando acciones conjuntas en beneficio de la población y que ya ella misma nos va a ir contando cuáles son estas actividades que vamos a desarrollar. Querida Karen, vamos a pasar a desarrollar las preguntas. Como ya saben, son 5 preguntas que se formula a nuestro invitado o invitada y vamos a empezar un poco por conocerla. ¿Quién es Karen Franco? Carol Franco, desde un Carol Franco. enfoque personal y profesional, y qué la motivó a fundar la revista Level con enfoque de género. Pues Cintia, soy una mujer de nacionalidad colombiana, madre de 2 hijas de 9 y 12 años, pareja también, activista desde hace muchos años a partir de los derechos de las mujeres específicamente. He tenido la posibilidad y la oportunidad de conocer a Colombia en la ruralidad, en la provincia, en la ciudad, y desde ese entonces recopilé muchos relatos, casi todos de mujeres muy capaces, con gran interés por sacar adelante sus comunidades y su liderazgo. Y con la característica específica que cada vez que íbamos a sus territorios a trabajar un desarrollo económico, eran las mujeres que estaban ahí siempre en el liderazgo, así fuera un desarrollo económico de actividades que podrían ser muy masculinas, siempre hay una mujer generando
ese liderazgo económico. Entonces, eso se me quedó tatuado y después de muchos años tomé la decisión de crear un espacio para contar estas historias de mujeres que son valientes, de mujeres que son fuertes, que son poderosas y que desde espacios como lo rural, en una vereda, en una finca, están generando cambios y transformaciones, pero como están allá, no las estamos viendo, no estamos visibilizando sus necesidades, sus luchas, pero también cada uno de sus aciertos. Entonces, Revista Level nace para eso, para darle la voz a aquellas poblaciones que son diversas, como las mujeres, población trans, LGBTI, también población racial y de territorio, ¿no? Cuando hablo de diversidad también me refiero a este tipo de diversidades. Entonces, el objetivo de Revista Level es generar conciencia de que toda esta población existe y también están haciendo un aporte social y también tiene unas necesidades. No solo son las necesidades de las ciudades grandes, no solo son las necesidades que salen en los periódicos y en las noticias tradicionales, sino que ahí en esa Colombia profunda y también hay ejemplos de mucho valor y también hay otras diversidades que necesitan mirarse con mayor lupa. Y esto le pasa a toda nuestra región, ¿no? Cuando nos vamos a Perú, a Ecuador, a Chile, a México, hay unas ruralidades y hay unas profundidades y unas periferias que vale la pena visibilizar. Entonces, esa es la intención de Revista Level. Estamos en audiencia en 6 países. Tenemos escritores de diferentes nacionalidades también. Nuestra audiencia principalmente está en Colombia, está en México, en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela, prácticamente del Sur. Y también hemos contado la posibilidad de que nuestros contenidos sean leídos por latinos en otros continentes, en Europa, en África, en Asia. También nos buscan muchísimo, pero obviamente nuestra audiencia con más fuerza se encuentra acá en la región de Latinoamérica. Me encanta y sí he podido ver que ustedes le dan voz a quienes no tienen voz y ese espacio que ustedes han generado a través de la revista, me gusta mucho el contenido que tiene y como tú muy bien lo has dicho, son realidades que se repiten en diferentes puntos en otros países, así que nosotros no estamos muy alejados de lo que pasa allá en Colombia y en otros lugares y estamos pues dentro de América Latina y pues tenemos similitud en las realidades, en nuestras costumbres, en los problemas que evidenciamos, este incremento de la violencia, la desigualdad de género, el que pues una mujer que desarrolla una labor tan igual que el varón, pues no sea reconocido como tal, ¿no? O de una otra manera cuestionada. Así que a mí me gusta mucho y me encanta tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Cintia. Para mí también es un placer. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo social que consideras que se ha incrementado a consecuencia de la cuarentena del COVID-19 y qué acciones vienen ejecutando como revista Level para reducirla? Sí, pues bueno, las afectaciones son en todos los frentes, pero te voy a hablar de la específicamente que nosotros abordamos en la revista Level, y es que hay un notorio incremento de la violencia intrafamiliar y de la violencia específicamente hacia la mujer. Las cifras lo dicen, el colapso de la atención estatal y pública de las diferentes herramientas que tienen como las líneas de la atención a la mujer, las casas de la mujer, las comisarías de familia,
Todas ellas están repletas y atiborradas de casos de violencia intrafamiliar. También se aumentaron los divorcios, pero hagamos un poco más el zoom al tema de violencia de género. Y es que está conectado también con los roles históricamente asignados a las mujeres. Entonces, en estos momentos de confinamiento, pues ya finalmente el mundo está saliendo de ese proceso de confinamiento, pero nos estamos quedando a trabajar en casa y eso significa que a la mujer le recae la responsabilidad, a la mujer se le incrementó la carga laboral, la carga y la responsabilidad de la familia en un 20% más. ¿Esto qué significa? Que le tocó volverse profesora de sus hijos, le tocó echarse al hombro la responsabilidad de tener una casa organizada, de la alimentación, mantener una relación de pareja también estable y contestar todas las solicitudes del jefe y todas las solicitudes laborales. Entonces, todo esto termina siendo y, y abonando el terreno a una crisis social y una crisis psicológica de la sociedad. Entonces, lo vemos, nos buscan muchísimo mujeres, personas que son familiares o amigos de personas, de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Y muchas de ellas es, ¿para dónde me voy en medio de este confinamiento? No, algunas no trabajan y tienen la independencia económica, entonces terminan viviendo con su propio enemigo en su casa. Y eso es, además de ser un infierno, es un riesgo de feminicidio. Lo vivimos en Colombia. En Colombia se incrementaron los feminicidios y con brutalidad los asesinatos hacia las mujeres. Entonces, este es uno de los elementos a los cuales hay que hacerle zoom como de los factores que pone en peligro la vida de las mujeres, ¿no? El confinamiento, porque está comprobado que la violencia hacia las mujeres en su mayoría de los casos, o en un porcentaje muy alto, viene de sus parejas y de su familia, o sea, está dentro del hogar. Entonces, lo que experimentamos es que había muchas mujeres viviendo con su enemigo. Nosotros desde Revista Level, ¿qué hemos hecho durante todo este proceso? Primero, brindar asesoría. Cuando nos buscan de manera interna, nos escriben, nos dice, estoy en este caso, nosotros brindamos la información de cuál es el parámetro y cuáles son cada uno de los pasos a seguir, pero sobre todo un acompañamiento emocional. Y tenemos aliados, abogados y fundaciones con los cuales remitimos porque son las personas expertas y que tienen las herramientas para abordar este tema. La segunda línea es hacer reflexión y conciencia. Entonces sacamos unas guías para que la gente que supiera que tenía una persona, un amigo, una familia en una situación psicológica a partir de toda esta crisis que genera el encerramiento, o vulnerable ante una situación de violencia, pudiera con la cartilla poder hacer contacto y hablar con las personas y brindarle herramientas. Y generamos de manera constante contenido actualizando de cuáles son los efectos. Y todo eso, más que de generar una cifra o de entregar, está pasando esto, salas de urgencia se llenaron, no, lo que hemos hecho es generar un contenido reflexivo, un contenido que genere la conciencia y que permita que desde nuestros hogares nosotros podamos actuar de manera responsable y tomar las pautas y detenernos cuando sea necesario para evitar del daño colateral que genera todo esto. Sí, y lo que tú traes a manifestarnos es algo que venimos también nosotros pasando aquí en Perú. En verdad, el incremento de la violencia, cómo daña terriblemente las paredes de los hogares. Y justo veíamos y nos preocupa mucho qué pasa con esas mujeres que venían siendo violentadas antes del confinamiento y qué está pasando dentro de sus hogares.
las atenciones dentro de la policía, como en la fiscalía o el poder judicial acá en Perú, pues han sido escasas o limitadas. Entonces, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Cómo está generando una secuela muy grande, muy amplia, cuando termine todo esto? Y ahora que ellas ya han empezado, como tú bien lo manifiestas, a salir, a desarrollar sus actividades, o ya están un poco retomando, pero cómo estas personas vienen siendo dañadas, y también pues los menores, sus hijos, ¿no? ¿En qué clima están viviendo dentro de los hogares? Hay una preocupación muy amplia, y esa reflexión que hacen ustedes desde la revista Level, pues nosotros nos hemos sumado y también lo hemos venido haciendo, porque es la manera de aportar y es la manera de contribuir en que se reduzca mínimamente, pero a lo menos se va haciendo algo por esta población que tanto nos necesita. Tercera pregunta, querida Carol. En la actualidad, una manera de conectarnos con las otras personas por las limitaciones que trae el confinamiento es a través del Zoom, bueno, Facebook Live, colaboraciones. De alguna manera estamos realizando entrevistas de manera empírica. ¿Qué recomendaciones puede darles tú como periodista a las personas que realizan entrevistas efectivas? No te escuchamos. Sí, mira, el periodismo ciudadano juega un rol muy importante y sobre todo en estos espacios de crisis mundial. Lo que experimentamos inicialmente desde el sector de la comunicación y de la prensa es que pues nos vimos limitados a producir noticias, a generar investigación desde nuestro ordenador y desde nuestra casa. Y el periodismo ciudadano tomó gran fuerza, pues lleva varias décadas tomando gran fuerza, pero esto aumentó la posibilidad de que la gente empezara a narrar y a contar lo que pasaba en su barrio, en su ciudad, y empezara a hacer un reportaje de esas situaciones. A nosotros nos llegó varias noticias de personas que decían, mira, en este lugar hay un linchamiento de policía y están excediéndose en la fuerza, o aquí en este sector que es de zona de zona de tolerancia o de tráfico de drogas, a que hay tal y tal circunstancia. Entonces ese periodismo ciudadano nos ayudó muchísimo. La recomendación que se hace, y bueno, y también pasó que todos empezamos a comunicarnos a través de Facebook Live, de Instagram Live, a buscar la conexión y a empezar a entregar información de valor a través de entrevistas. Entonces, de cierta manera desarrollamos una habilidad periodística. La recomendación que se hace, por ejemplo, para generar estos espacios, tanto del periodismo ciudadano y como de un periodismo empírico, para generar relaciones y networking, lo más importante es, primero, tener un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cubrir? ¿Qué es lo que quiero resaltar? ¿Qué es lo que quiero hablar con esta persona? Segundo, generar empatía, entender qué es lo que le duele, cuál es su preocupación o qué es lo que le inspira, y a partir de eso empezar a desarrollar la entrevista. Y otras recomendaciones muy importantes, y es que con nuestro relato y con nuestras preguntas no generemos discriminaciones, ¿no? Siempre demos la oportunidad a las personas de preguntarles cómo quieren ser citados, si hacen parte de alguna comunidad o o representan a, no sé, algún movimiento racial o de género, pues es darle la oportunidad de que ellos mismos se presenten sin evitando al máximo los sesgos que siempre tenemos de excluir o de que esto es malo, de que esto es bueno. Esto hace parte como de las recomendaciones muy generales. Sí, y no sé si te ha pasado algo que yo he podido observar con este periodismo ciudadano,
o simplemente con comunicar, cómo pasamos ese filtro o de dónde sacamos que la fuente sea real. No sé si allá, pero acá ha sido en verdad más que una, en algunos casos más que una colaboración de dar una información, ha generado mucho temor, zozobra, incertidumbre, si ya la teníamos, cómo contaban la información, no había filtro en la información, pero no había cómo limitar estas situaciones que se daban. Compartían información y pues esto era como, acá en Perú coloquialmente se le llama como un teléfono malogrado, salía una información A y llegaba una información Z, y si habían pues dos fallecidos, pues no habían dos, sino habían 40, y cosas así que alarmaban a la población enormemente. Entonces, también hay mucho cuidado con este tipo de información o pasar el filtro correspondiente y asegurarnos la fuente, ¿no? Era algo que nosotros desde el campo psicológico como que exhortábamos a la población a que buscaran muy bien de qué fuente recibían esta comunicación, esta redacción o este video que pasaban, si era real o no era real, qué tan verídica era la información. Mira que justamente ese periodismo ciudadano y la posibilidad de rodar la información de manera muy rápida y de que se pierde el origen, lo que llamamos las fake news, esas noticias falsas. Claro, es una línea muy delgadita de hacer periodismo ciudadano y pasar esa frontera de la noticia falsa. Obviamente, las noticias falsas no solo provienen de una fuente ciudadana, también hay organizaciones y hay todas unas entidades montadas para eso. Pero sí es muy peligroso y tú has dado unas pautas muy importantes. Cuando nosotros como medios de comunicación recibimos esa noticia ciudadana, lo primero que tenemos que hacer es una verificación. Hay que ir, comprobar, escuchar más testimonios. Cuando hay una persona involucrada, hay que escuchar a esa otra persona involucrada. Hay que tener unas fuentes. No se puede salir y hacer una réplica inmediatamente. Cuando involucra temas de orden público, pues hay que llamar a las autoridades porque finalmente son ellas las que deben actuar, ¿no? Cuando hay un tema de vulneración de derechos, pues entonces hay que llamar a los organismos que son los que realmente deben ir a vigilar. Entonces, lo que se hace es tomar una serie de acciones muy conectadas con las instituciones que deben resolver esa situación. ¿Cómo para uno, por ejemplo, todas esas cadenas de WhatsApp, de Facebook, de noticias falsas, de noticias que generaban muy alarmantes, ¿no? Muy incendiarias esas noticias? Pues por fortuna ya se venía minando el campo de chequear las noticias, de verificar las noticias. Entonces, en todos los países hay verificadores de noticias, hay portales verificadores de noticias que son personas expertas en buscar la fuente la, y atacar la mala noticia. Acá en Colombia hay un par de medios de comunicación que son verificadores expertos y certificados, redes sociales como Facebook. Tiene todo un staff y un equipo para detener y quitar las noticias falsas. Obviamente eso corre y fluye rápidamente, y hay unos portales que nosotros los periodistas revisamos justamente para verificar. Entonces dicen que salió tal vacuna o que tal persona se creó una cepa. Entonces hay portales específicos para ir y verificar, porque hay muchos periodistas en el mundo dedicados solo a eso, a la verificación de noticias. Entonces, verificación de noticias no solo en COVID, sino en diferentes áreas. Sí, y también de repente por la situación que vivimos y que queremos de repente que alguien nos diga, mira, mañana está la vacuna y ya, eh, acá pasó que un canal muy reconocido, peruano,
entrevistó a un compatriota que estaba pues, que está en Japón, y que pues él hablaba sobre información sobre la vacuna y que cuando llegaba y todo ello, y se le dio mucha cobertura. Y pues salieron más personas hablando sobre ello, se sumaron más supuestamente profesionales, y toda la información se dio una cobertura nacional y de mucha trascendencia, y resulta que luego todo esto era falso. Entonces, ¿cómo pasó eso en televisión nacional? Pero entendemos que como lejos de ser periodistas, también pues somos seres humanos, son personas, tienen familia, y necesitamos esa información, y creo que todos estamos a la expectativa de que nos den esta noticia, que caímos en ese error, ¿no? Que fue lo que pasó, y entonces yo considero que eso fue por las ganas de que nos den una noticia y nos digan, ya llegó la vacuna al Perú y en 2 semanas ya van a estar vacunándolos a todos, ¿no? O sea, queremos esa noticia que me imagino que no pasó el filtro correspondiente. Sí, sí, eso pasó muchísimo a nivel mundial y por fortuna se ha venido corrigiendo y quienes han sido los encargadores o los encargados de verificar las noticias han perfeccionado mejor su método, pero hace parte del aprendizaje. Yo creo que en todas las áreas hemos aprendido muchísimo, en el periodismo aprendimos muchísimo también sobre la investigación, sobre cómo hacer entrevistas de manera remota, de cómo cubrir de manera remota, cómo valernos también de otras herramientas. Y obviamente al principio fue una locura todo lo que circulaba del COVID sobre posibles remedios, que si te tomas esto caliente o frío, que si te vas a tal lugar. Y inicialmente en medio del temor, como somos presos del temor, y tú sabes que psicológicamente pues se entra en un estado de shock y no se logra tener en ese momento como la habilidad de filtrar las cosas, ¿no? Y entonces seguramente muchos, por no decir que toda la población, por lo menos cayó en una noticia falsa, le dio veracidad a algo que no era tan cierto, pero sí hace parte de los aprendizajes, de los retos, hay veces muy dolorosos, pero así pasó. Sí, definitivamente la población a nivel mundial está muy expectante, y la forma de que llegue la información aquí a cada uno de los países, pues son los medios de comunicación. Entonces, nosotros seguimos ahí muy atentos a toda la información a nivel mundial. Gracias, querida Carol. Cuarta pregunta. Las personas que se identifican con tu causa y movimiento, ¿cómo pueden ser parte de él? La coyuntura a nivel mundial se está viendo afectada debido a una crisis de salud provocada, a ver, sí, permítame por favor, no sé, a ver. A ver, Carol, discúlpame, las personas que se identifican con tu causa y movimiento, ¿cómo pueden ser partes de él? La coyuntura a nivel mundial se está viendo afectada debido a una crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus, que viene afectando la salud física y mental de muchos. Eh, ¿Cómo crees tú que esta situación impactará en los jóvenes y o adolescentes desde una perspectiva futura? ¿Y qué acciones deberíamos de realizar con ellos, con estos jóvenes? No te escucho, Carol. Sí, mira, frente a la primera parte de la pregunta sobre cómo la gente puede vincularse a nuestra causa y a nuestro movimiento de revista Level,
pues nosotros hacemos eventos, hacemos, ponemos sobre la mesa esas perspectivas que no siempre se abordan de manera tan abierta y que son difíciles de abordar. Entonces, hace un par de semanas generamos un encuentro con mujeres trabajadoras sexuales y otras que son trabajadoras sexuales trans. Para ellas, ¿qué ha significado la cuarentena? Y desde sus perspectivas, qué es lo que pasa en estos momentos con sus oficios y sus trabajos. También en el panel habían personas que son abolicionistas de la prostitución. Entonces empezamos a generar un diálogo acorde, amable. Cada uno puede presentar su posición. Y con esto que estamos haciendo a nuestra audiencia, diciéndole, miren, venga, conozca la perspectiva de esta persona, entienda que es diversa, su posición la vamos a respetar y por eso traemos una persona que hable a nombre de su posición y de su visión política y de lo que usted siente al respecto, pero generemos un diálogo, démonos la posibilidad de encontrarnos en las diversidades. Si para usted la prostitución es algo que hay que abolir, pues existe otra corriente, que son algunas mujeres que trabajan en la prostitución, que dicen que es un oficio y es un labor y es un trabajo como si fuera otro y que por eso deben acceder a unos derechos. Escuchemos esas posiciones. ¿Y qué pasa en el contexto de COVID, en contexto de pandemia? ¿Qué pasa con toda esa población? Entonces generamos ese espacio de reflexión y esa es la manera que invitamos a que participen. También necesitamos todo el tiempo voluntarios, por lo que te digo, nos buscan muchas mujeres en situación de crisis, nos buscan muchísimo también para dar un concepto al respecto de lo que está pasando, un análisis. Entonces, buscamos personas que sean expertas en temas políticos. Nosotros en Colombia tenemos un contexto actual muy difícil y es el narcotráfico que se ha aumentado y alrededor de ello una violencia en las regiones que pues que es muy lamentable y obviamente como sociedad nos duele muchísimo y nuestra audiencia nos pregunta qué pasa con eso. Para responderte la segunda parte de la pregunta, claro, nuestros jóvenes también, y para nosotros desde el periodismo es muy difícil, ha sido difícil y apenas nos estamos dando cuenta también, ¿no? Esa perspectiva de los niños y de los adolescentes, porque ellos también han vivido una crisis, también se les cambió toda su dinámica, perdieron la posibilidad de relacionarse, el encierro, todo eso ha afectado muchísimo y desde el periodismo no hemos podido cubrir muy de cerca eso, pero ya estamos haciendo las reflexiones y bueno, los estudios, todo el tema que nos presentan la misma psicología de las diferentes disciplinas ha sido una herramienta muy importante para visibilizarlo. Pero, ¿cómo afecta todo esto a los jóvenes? Entonces, los jóvenes que iban al colegio, el colegio es un excelente espacio que detiene y que detecta cuando hay violencia intrafamiliar, cuando un joven no está bien, no está mal, los maestros alcanzan a detectar y se vuelven detonadores o se vuelven contenedores, es la palabra contenedores de ese conflicto, de ese peligro, de esa vulneración al poner las alarmas necesarias, ya sea con su ayuda psicológica, con sus padres. Entonces, el rol del colegio ha sido muy importante por eso. Significa que ya no lo vemos, ya no podemos evidenciar los niños que puedan estar en un contexto de violencia. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los elementos que yo quiero destacar. Está también el riesgo educativo, ¿no? Finalmente, no todos los niños tienen un computador ni un acceso a Internet. El aprendizaje, a algunos se les facilita muy bien,
por internet, pero a otros no tanto. Entonces nos encontramos aquí con unos retos de la adolescencia, que es adaptarse a estos nuevos contextos educativos y, peor aún, a los niños que no tienen las herramientas para poderse conectar a un internet. Y a su vez, en el otro lado de la orilla también pasa con los maestros, como lo hemos visto con el diagnóstico del convenio que hemos firmado, Cintia, que tú muy bien lo has expuesto en nuestras reuniones, y es que los maestros no siempre tienen las herramientas para impartir sus clases, y ellos también son seres humanos, también se encuentran como la mayoría de la población con una afectación psicológica, con un estrés del encierro, con un estrés de tener que rendir a todo, de cuidar a los niños, cocinar, impartir clase y no tener las herramientas y los instrumentos. Y todo eso, pues obviamente termina siendo una olla express. No sé si ustedes le llaman así a las ollas, la olla express, que va conteniendo y pues sencillamente explota en violencia intrafamiliar, explota en frustración, explota en angustia. Y bueno, entonces aquí tenemos unos temas del rol tan importante que ha sido la escuela, el rol también tan importante de los maestros y que hay que fortalecerlos y acompañarlos psicológicamente, y el tema de salud. Entonces vemos toda una cadena de afectación en estos ámbitos. Entonces tenemos lo educativo que termina detonando el tema de salud. Y además es que hay enfermedades pediátricas y, por ejemplo, eso es otra variable que hay que tener en cuenta. Y todo eso se descuidó muchísimo porque la prioridad a nivel médica es atender los casos de infección respiratoria y de COVID, justamente por el riesgo que todo eso generaba. Entonces, muchos niños también tuvieron que aplazar sus tratamientos de salud y bueno, y otros factores que lo podrán desarrollar mejor el personal de salud, pero sí vimos a nivel mundial de cómo muchos niños dejaron de recibir un tratamiento o dejaron de recibir el seguimiento pediátrico que era necesario. Entonces vemos acá una caída del deterioro de la infancia y de la adolescencia. También pasó en adultos, ¿no? Cirugías aplazadas, tratamientos aplazados, porque la prioridad era el COVID. Y en México tenemos datos y estadísticas en México sobre el aumento de violencia en pandillas, ¿no? Entonces, que eso pues está muy exacerbado por el nivel de pobreza, pero entonces hay los jóvenes que estaban en el trabajo informal, se migraron mucho al tema de pandillas y de violencia. Entonces vimos ahí unos jóvenes que pasaron esa línea delictiva. Específicamente tengo datos de México. Esos son como el panorama específico. Ahora, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Nosotros, desde el periodismo, pues tenemos que hacer evidente eso para que los gobiernos le pongan atención, porque finalmente nuestro rol como periodistas es comunicar y visibilizar lo que usualmente la sociedad no ve, esos problemas. ¿Para qué? Para que lleguen las políticas estatales, para que llegue el sector privado y empiece a atender esas necesidades y como sociedad le busquemos una respuesta. Entonces, desde nosotros como revista Level estábamos en la obligación. Ahorita el sábado vamos a publicar un estudio de cómo está el empleo y cómo está el acceso a la tecnología de la juventud y cómo en contexto pandémico también se volvió una oportunidad para que los jóvenes desarrollaran habilidades tecnológicas y habilidades de programación. Y después detrás de todo eso también hay una oferta del sector privado que permite de que muchos jóvenes puedan acceder a eso. Eso como en términos generales. No sé si quieras que profundice en algo más. No, está muy bien. Cómo esto, esta situación definitivamente
ha perjudicado de cierta manera a todos los sectores, a todos los grupos etarios. Pero a diferencia de los demás grupos, los adolescentes, pues hay mucha situación de que ellos no comprenden, de que ellos no entienden la gravedad de lo que está pasando, en las noticias que se ven a nivel nacional y mundial, pero ¿cómo los entendemos? O sea, damos nosotros como padres, como profesionales, de repente nosotros desde una perspectiva psicológica los entendemos a ellos, pero ¿cómo hacemos que la ciudadanía entienda que la edad que ellos están viviendo en la actualidad y con esta situación que estamos viviendo, la perspectiva de ellos, el enfoque de ellos no es igual a la de nosotros, ¿no? E imponérselos no es la solución. Entonces, eso también es un poco el trabajo que venimos desarrollando desde el campo de la psicología dentro de lo que es la ONG, con un programa que tenemos, el Club NA, que es para niños, niñas y adolescentes, porque consideramos de que esta situación en la que estamos viviendo, que ahora va rebalsando capacidades y formas de actuar dentro de un contexto familiar, es porque antes de que sea esta situación no veníamos trabajando con ellos, no veníamos dotándolos de valores y de herramientas bajo un contexto social, de involucramiento, de empatía, y que ahora hacen de que como ellos piensan, supuestamente todos debemos de actuar. Y vemos ahora que ya pues en ciertas zonas se ha dado el levantamiento del confinamiento, pero con restricciones aún, y cómo asisten a fiestas, y cómo se exponen, y cómo van a eventos sociales, frecuentan a amigos, y hacen supuestamente una vida normal y natural como si nada pasara, ¿no? Entonces, ahí sí hay una preocupación y lo que tú manifestabas y lo que yo veo que se viene desarrollando siempre es un enfoque desde el hogar y trabajando en ellos, ¿no? Y con ellos, básicamente. Pues eso es de repente nos estamos saliendo un poquito de lo que es el enfoque periodístico en tu caso, pero sí es bueno de repente traerlo un poco, manifestarlo para que las personas sí sientan, los padres sientan que hay mucho que trabajar con ellos. Por eso es que ahora, pasando esta situación de confinamiento y la pandemia que estamos viviendo, hay no hay una gran adaptación, no hay una capacidad de adaptación por parte de los jóvenes, pero sin ánimo de llamar la atención, sino hacia ellos, sino un poco es cómo lo trabajamos dentro del hogar y qué faltaba para que ahora no se desencadene esta situación, ¿no? Porque vemos ahora sí estamos evidenciando, de repente en los primeros meses de confinamiento, pues ellos estaban en casa tranquilos, de repente aburridos, de repente se generaba un clima no muy agradable, pero ahora que ya hay la libertad de poder salir a las calles, parcialmente, pues hay un detonante en conductas que no son las adecuadas y no hay una conciencia, una toma de conciencia en que esta situación, estas conductas que ellos están adoptando, cómo desencadena, ¿no? Y qué cosas está desencadenando favorables y desfavorables en sí para su entorno familiar y por ende para el entorno social. Y definitivamente, pues bajo un contexto de Estado, de país, de nación, pues hay un perjuicio notable, ¿no? Mira, sí, lo que tú dices es muy acertado y pues habla sobre la raíz del tema. Complementarte con parte de nuestra falencia como sociedad y también como medios de comunicación es que nos olvidamos de esa población y de que nosotros estábamos hablando a nombre de ellos, pero no nos estábamos deteniendo a entender cuáles eran sus necesidades. O sea, estábamos hablando de las necesidades de un niño desde una perspectiva de adulto.
Entonces, lo que estamos haciendo en el periodismo es darnos cuenta de eso, de reflexionar y de incluirlo y entender que los jóvenes de hoy tienen unas narrativas completamente diferentes. Narrativas como espacios de redes sociales como TikTok, memes, podcast, son otras maneras como ellos se están comunicando y las dejamos pasar y no fuimos el eco suficiente o el altavoz suficiente de esos llamados de atención y de esas reflexiones que ellos hacen en su lenguaje y en estos mecanismos de comunicación que te menciono. ¿Cuál es el reto? Incluirlos, entender su reflexión y también comunicarnos a través de eso, para poder hacer la pedagogía de que si bien se ha levantado el confinamiento, si bien hay una nueva normalidad, ¿qué significa esa nueva normalidad? Y cómo el autocuidado es muy importante, pero como nos quedamos en un lenguaje de adultos, todos los medios de comunicación y no nos fuimos a los memes, y no nos fuimos a los podcasts, y no fuimos como a ese espacio de comunicación, pues por eso vemos estas falencias. Y claro, lo que tú dices, en el hogar hay una gran responsabilidad y pues el hogar debe ser el centro del autocuidado y de esa conciencia del autocuidado. Entonces, sí, sí comparto contigo esa visión. Gracias, querida Carol. Vamos a pasar a nuestra quinta pregunta. Según el convenio de cooperación internacional firmado entre la ONG ACFAS Perú y la revista Level Colombia, ¿qué acciones conjuntas consideras necesarias para reducir los factores de riesgo sociales que vienen aquejando a la sociedad? Y según tu experiencia en el campo laboral y de investigación que tienen ustedes como revista Level, ¿qué es más importante para ustedes? ¿La prevención o la intervención? Pues Carol, ¿me escuchas?